Hola, mi nombre es Cristian Arauz Díaz y a continuación voy a proceder a responder algunas preguntas de una entrevista que me solicitó cordialmente una alumna de la Universidad Nacional Autónoma de México, de nombre Edith. ¿Ya? Primera pregunta entonces dice, ¿institución de dónde egresó? Bueno, yo egresé en mis estudios de pregrado, con mi título profesional de psicólogo en la Universidad San Sebastián de Chile. Tipo de institución donde labora actualmente. Bueno, la respuesta es en la institución de derecho privado, ligada al ámbito académico, que tiene que ver con la ciencia forense. No obstante, el ejercicio de la psicología clínica lo hago de manera independiente y o particular. ¿Cuál es actualmente su trabajo? Bueno, yo soy director del Instituto de Ciencias Forenses IDEF Limitada, y ustedes pueden saber de él en www.educacionforense.com, y mi especialidad es la psicología jurídica forense. En el ámbito clínico soy especialista en suicidología y en emergencia psicológica. ¿Cuáles son los objetivos que persigue y las estrategias para alcanzarlo? Bueno, yo busco aportar en cuanto a mejorar el estatus científico de la psicología, y para ello me aparto del modelo médico de la enfermedad mental y concentro mi enfoque en el estudio y análisis del comportamiento humano observable, funcional y disfuncional, fáctico. Mi estrategia consiste en integrar la psicología con otras ciencias del comportamiento y, a su vez, integrarla con herramientas tecnológicas. ¿Qué tipo de formación profesional necesitó para realizar su actual trabajo? Bueno, mi formación académica de posgrado en escuelas de psicología y de otras ciencias del comportamiento y mi especialidad forense me obliga a someter mis conclusiones al juicio y criterio de terceros que no son especialistas, en este caso no son psicólogos, sino que son abogados, jueces, ministros y policías. Así que el tipo de formación es, yo diría que el más exigente, en el sentido de que no importa lo que yo piense, lo que yo opine, si no lo puedo demostrar, claramente pongo en riesgo mi credibilidad profesional y al mismo tiempo el destino de sistemas familiares completos. ¿Cuáles son las actividades principales que realiza en su trabajo? Bueno, en el ámbito forense es responder dudas psicológicas y explicar la etiología del comportamiento humano ante los componentes del juicio oral, o sea, llamémosle las partes del juicio oral, incluida la judicatura. En el área clínica, yo lo que hago es evaluación, diagnóstico, intervención y prevención en temas relacionados, como yo les comentaba anteriormente, a la suicidología, prevención de suicidio, básicamente, y abordaje de emergencias psicológicas, en las cuales no hay tiempo ni para medicación, ni para una psicoterapia o una terapia, llamémosle, prolongada en el tiempo. ¿Cuáles son las actividades que realiza de investigación, promoción, prevención e intervención? Bueno, todas las anteriores. La verdad es que desde el punto de vista de mi formación profesional y el ejercicio de mi profesión es bastante, llamémosle, ecléctico. Me gusta, no me gusta encasillar mi trabajo en un área solamente. Me encanta la investigación. De hecho, estoy actualmente desarrollando algoritmos forenses, matemáticos, que están orientados a predecir el comportamiento delictual en tiempo real, llamémosle el comportamiento de tipo rutinario, y al mismo tiempo me encanta el tema de la promoción, de lo que es mejorar e investigar o incluir el marketing y la publicidad digital al ejercicio de la psicología en todos sus aspectos. Me encanta la prevención. Yo creo que lo que más sirve desde el punto de vista de políticas públicas, y obviamente la intervención en casos complejos como son las emergencias psicológicas. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en su gran trabajo? Bueno, en la emergencia psicológica hace 7 años aproximadamente, y en el ámbito jurídico forense casi 10 años, y en el área académica desde el año 2010, el área más nueva, y obviamente que la académica integra o incluye lo que es la investigación. ¿Qué es lo que realiza principalmente un psicólogo clínico? Bueno, el psicólogo clínico lo que realiza principalmente es evaluar, diagnosticar, derivar o intervenir, todo enfocado desde un punto de vista tendiente a lograr la cura de un padecimiento psicológico en particular o en específico. ¿Siempre ha trabajado en la misma área? ¿Dónde? Bueno, no. También he explorado y desarrollado parte de mi carrera profesional en áreas de emprendimiento, superación de la pobreza y del desarrollo personal. Desde los 16 años aproximadamente, que participaba en grupos primero como participante y después en staff de seminarios no religiosos que estaban enfocados en superación personal o en autoconocimiento o reconocimiento del autoconcepto, pero tienen que ver con temas que yo después en mi carrera como estudiante de psicología y en el ejercicio de la profesión como psicólogo pude complementar y comprender mucho más, profundizar mucho más.
¿Cuáles son los motivos más recurrentes por los que se solicitan su servicio? Bueno, en mi caso en particular, eh, yo creo que lo más recurrente son las emergencias psicológicas y específicamente la falta de sentido, la ideación y los planes suicidas, el duelo, los estados depresivos angustiosos de carácter crónico, pensamientos obsesivos, compulsiones y a veces la falta de amor propio, o sea, y el temor. ¿Qué herramientas son las que más se utilizan en la realización de su trabajo? Bueno, mi respuesta es la siguiente, o sea, herramientas propias del coaching, entendiendo el mismo como un entrenamiento de día, utilizo la imaginería, la identificación de gatillantes ambientales, variables de contexto y enfoco mis esfuerzos en neutralizar o derechamente modificar y o controlar la carga o el valor de los pensamientos negativos, positivos o neutros. Y si la persona de alguna otra manera logra controlar la carga de los pensamientos, a su vez influye directamente en el circuito que uno por general en el día está en piloto automático, que influye sobre las emociones, los sentimientos y por tanto la conducta observable que antes de, entre comillas, intervenir se encontraba de manera disfuncional. Me explico. Ocurre algo negativo, tu pensamiento, tu mente, tu razón, tú racionalizas el evento como negativo y inmediatamente tú influyes el circuito de lo que es la emoción o los sentimientos más cortos, llamémosle, o inclusive los sentimientos cuando estos se hacen crónicos. El sentimiento yo lo establezco o lo diferencio porque para mí es más, diría que es más permanente. El sentimiento a diferencia de la emoción, por ejemplo, tú ves una película, te emociona, después de tener la película y esa emoción probablemente se neutraliza o simplemente desaparece. En cambio, el sentimiento es lo que tú llevas contigo en la mayor parte del tiempo. Entonces, cuando yo me enfoco con los pacientes, los clientes, en temas de control mental o de que estos pensamientos no estén en piloto automático, sino que con un control consciente de ellos, uno logra realmente visualizar milagros conductuales. Porque al tratar de neutralizar las cargas negativas o positivas, sobre todo negativas de los pensamientos, tú, insisto, inmediatamente influyes de manera positiva también en las emociones, en los sentimientos y en la conducta observable. ¿Cuáles son los pasos generales que sigues desde la primera visita con un paciente o cliente? Bueno, primero que todo me presento, explico mi metodología, mi visión de lo que es la psicología, establezco una conversación de carácter bidireccional con la persona, con el cliente, con el paciente, como ustedes quieran llamarle. Lo que hago, observo mucho, escucho también, hago análisis respecto de la situación y del motivo de consulta que se me presenta, hago una evaluación, por tanto, para poder establecer un diagnóstico más responsable y por último establezco un plan de intervención según los tiempos del cliente. O sea, nunca yo soy la persona, mi estilo, nunca cito nuevamente, dejo que el cliente llame cuando lo crea conveniente y porque soy muy respetuoso de los procesos personales. O sea, yo no creo que deba influir en la recurrencia o del paciente en relación a la visita a la consulta. O sea, yo espero que él mismo me llame, solicite atención y ellos por lo general lo hacen con un día de anticipación y yo no tengo ningún problema en planificarme y en recibirlo. Pero por lo general mi estilo, como yo les comentaba, atiendo solamente a una persona al día. Lo que hago yo con esas personas dejo abierto un proceso en los cuales es absolutamente personal, es subjetivo y ellos manejan sus tiempos en relación a lo que es mi visión respecto de lo que es la intervención. ¿Trabaja de manera cooperativa con otros profesionales y de qué manera? Sí, bueno, cada vez que puedo o cuando la situación lo amerita, y la manera en que lo hago es derivación o derechamente establezco un tipo de abordaje multidisciplinario. Y para esto obviamente que depende del establecimiento de relaciones estratégicas con otros profesionales que pueden acreditar mediante logro su experiencia. O sea, en el fondo no elijo cualquiera. El hecho de derivar implica una gran responsabilidad y mínimo tú debes conocer un poco el trabajo que realizan las personas a las cuales tú derivas. Yo no derivo a gente desconocida por el hecho de que, entre comillas, tenga o no tenga una determinada especialidad. Debo conocerlas primeramente. Próxima pregunta dice, ¿usted cree que existe información suficiente acerca de lo que hace un psicólogo clínico? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es absoluta, tajante, no. La proyección social o masiva de la información y por tanto de la educación cívica respecto de las funciones de un psicólogo y de la psicología en general son probablemente uno de los puntos más débiles de nuestro enfoque profesional. Nuestro marketing y publicidad es pésimo si lo comparamos con el de los psiquiatras.
Y bueno, y si usted me pregunta por qué, porque claramente, o sea, no existe una delimitación propia de lo que es el campo de la psicología y de los psicólogos, y por eso que muchas veces los medios sociales de cobertura masiva, llamémosle, estuve, pues, no es raro encontrar opinando a personas que no son especialistas en determinada área, tocando temas netamente psicológicos. El mejor ejemplo es los psiquiatras. Los psiquiatras supuestamente deberían, ellos trabajan con el concepto de enfermedad mental y al mismo tiempo con el tema de lo que es la intervención biológica de las personas, y resulta que tú los ves en televisión opinando respecto de procesos conductuales los cuales eh, eh, le corresponden inclusive más a los sociólogos que a los psiquiatras. Pero bueno, es una visión, es una observación que yo hago, y la crítica constructiva es que claramente, si bien yo creo que en el presente estamos bastante mal en términos de lo que es la proyección de nuestro trabajo a nivel social, queda mucho por hacer, y eso desde el punto de vista optimista es bastante favorable, porque yo creo que inclusive nos permite a las escuelas de psicología tradicionales y no tradicionales integrar aspectos que hasta el momento han sido desconsiderados. ¿Cuál es la problemática más recurrente de su área de trabajo? El temor, nuevamente lo menciono, y sus diferentes formas o modalidades de expresión. Yo creo que el sentimiento base de todas las disfunciones psicológicas o conductuales están relacionadas con el temor de las personas. El temor a muchas cosas, pero ese yo creo que es la base de todo, no es la enfermedad mental, es el temor. ¿Cuál es el rango de edad en las personas que atienden? Bueno, el rango de edad promedio de las personas que yo atiendo al menos son entre 17 y los 54 años. No obstante, en el área forense me toca hacer evaluaciones en relación a niños cuando se trata de presuntos abusos sexuales. Pero eso rompe la regla, pero en términos generales entre 17 y 54 años de edad. ¿En qué áreas cree es útil el trabajo del psicólogo clínico? Bueno, además de las áreas tradicionales, considero que falta mucho por hacer y aportar en cuanto al desarrollo y diseño de políticas públicas, sociales, de índole preventiva. Yo creo que en el diseño de las políticas públicas eh, participan muchos abogados, muchos médicos probablemente, políticos inclusive, pero yo creo que falta mucho la consideración y al mismo tiempo la inclusión de psicólogos especialistas en este tipo de áreas en términos de políticas públicas preventivas como lo es el acoso laboral, el acoso en los colegios, yo diría la violencia de género, etcétera. O sea, hay muchas áreas en las cuales yo creo que el psicólogo, debiendo ser protagonista, ni siquiera figura en ellas. ¿Cree usted que el psicólogo clínico tendrá un mayor campo de trabajo en el futuro? Mi respuesta es absolutamente sí. ¿Y esto ocurrirá cuando? Yo diría que podría resumir todo en dos puntos. Uno, cuando dejemos un poco de lado la psique, la penología, y nos enfoquemos en el comportamiento humano observable, que es lo que más se acerca al método científico. Y dos, cuando se acepte el fraude que existe detrás de la creación de enfermedades mentales, etiquetamiento, y su relación económica obscena y irrefutable con la industria farmacéutica. Insisto, no puede ser que los mismos creadores o desarrolladores del DSM-5 manifiesten públicamente de que se desconoce la etiología de la enfermedad mental y se compliquen y no pueden responder al respecto. Entonces me parece muy grave porque estamos tratando con seres humanos, con su familia, y la destrucción de esa vida familiar y de esa vida humana no puede ser gratuita, y es más, no debería ni siquiera ocurrir. ¿Cuáles son los criterios éticos en su ejercicio profesional? Bueno, mi respuesta es la siguiente: no jugar a ser Dios primero que todo, no adaptar motivos de consulta a mi sistema de creencias, no etiquetar, no juzgar, no generalizar, no subestimar, respetar, ser empático, no medicar, no controlar, no inducir, no moldear, no provocar dependencia, sino que todo lo contrario, promover la autonomía y el poder psicológico personal o individual. ¿Cuáles considera que son los retos en materia de salud mental en Latinoamérica? Bueno, el entendimiento, yo creo que lo principal es que logremos entender y lograr nuevos consensos respecto de la necesidad de explicar detalladamente la etiología descriptiva del comportamiento humano en términos funcionales y disfuncionales, y dejando atrás un poco los modelos conformados en base a sustentos subjetivos o imposibles de demostrar o de determinar por los principios del sentido común, la lógica o por el establecimiento de certezas más allá de toda duda razonable. Debemos comenzar a abrazar la psicología física observable y dejar de lado un poco
o dejar de fundar nuestro proceso profesional desde la psicología metafísica, o entendiéndolo que no se puede medir, predecir, cuantificar, ni siquiera observar. Bueno, este ha sido el final de la entrevista. Agradezco la confianza, he tratado de ser lo más sincero posible y será hasta la próxima. Se despide cordialmente a usted, el psicólogo Cristian Araoz Díaz desde Chile. Adiós, muchas gracias.